Biblia 365. Día 136. Libro de Esdras. Capítulos del 5 al 7. 5. Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron y comenzaron a edificar la casa de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los ayudaron en esta tarea. En aquel tiempo, Tatnai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus compañeros, se acercaron a ellos y les preguntaron: ¿Quién les ha dado permiso para construir esta casa y restaurar estos muros? Entonces les informamos acerca de los nombres de los hombres que estaban supervisando la construcción de este edificio. Sin embargo, el ojo de su Dios estaba sobre los ancianos de los judíos, y no les permitieron detener la obra hasta que el asunto se presentara ante el rey Darío. Luego respondieron por carta acerca de esto. Aquí está el contenido de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia al oeste del río, y Setar-Bosnai, junto con sus compañeros, los afarsaqueos que vivían al oeste del río, enviaron al rey Darío. Al rey Darío, deseamos paz. Queremos informarle que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, la cual se está construyendo con piedras de mármol. Se están colocando vigas en las paredes, y la obra avanza rápidamente y prospera en sus manos. Preguntamos a los ancianos y les dijimos: ¿Quién les ha dado permiso para construir esta casa y restaurar estos muros? También les pedimos sus nombres para informártelos y escribir los nombres de los líderes. Ellos nos respondieron: Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo la casa que fue edificada hace muchos años. Fue un gran rey de Israel quien la construyó y la estableció. Pero cuando nuestros padres provocaron la ira del Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó esta casa y llevó a nuestro pueblo al exilio en Babilonia. Sin embargo, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Babilonia, el mismo Ciro dio un decreto para que esta casa de Dios fuera reconstruida. También los objetos de oro y plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo en Jerusalén y llevado al templo en Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y los entregó a Sesbazar, a quien nombró gobernador. Le dijo: Toma estos objetos y llévalos al templo que está en Jerusalén, que la casa de Dios sea reconstruida en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios en Jerusalén, y desde entonces se ha estado reconstruyendo, pero aún no está terminada. Ahora, si al rey le parece bien, ordene una investigación en los archivos reales en Babilonia para verificar si Ciro dio un decreto para reconstruir esta casa de Dios en Jerusalén. Luego, envíenos su decisión sobre este asunto. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 6. Entonces el rey Darío dio orden de buscar en la biblioteca real, donde se guardaban los tesoros en Babilonia. Se encontró un documento en Ecbatana, en el palacio de la provincia de Media, que decía lo siguiente: Registro. En el primer año del reinado del rey Ciro, él decretó que la casa de Dios en Jerusalén sea reconstruida como un lugar para ofrecer sacrificios. Su altura será de 60 codos, su anchura de 60 codos, con 3 hileras de grandes piedras y una hilera de madera nueva. El gasto será cubierto por el tesoro real. También ordenó que los vasos de oro y plata que Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y llevó a Babilonia
sean devueltos y colocados en el templo en Jerusalén, en su lugar, en la casa de Dios. Por lo tanto, Tatnai, gobernador de la región al oeste del río Éufrates, y Shetar-Boznai y sus compañeros, los funcionarios persas al otro lado del río, deben mantenerse alejados de allí. Dejen que los líderes judíos y sus ancianos sean los encargados de reconstruir la casa de Dios en su lugar. Yo ordeno qué deben hacer con estos ancianos judíos. Proporcionen de inmediato fondos de los ingresos reales obtenidos de impuestos en la región al oeste del río, para que la obra no se detenga. Entregarán sin demora becerros, carneros y corderos para los sacrificios quemados al Dios del cielo, y también trigo, sal, vino y aceite, según lo que pidan los sacerdotes en Jerusalén, cada día sin falta, para que ofrezcan ofrendas fragantes al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Si alguien cambia este decreto, que una viga de su casa sea arrancada y que sea colgado en ella, y su casa sea convertida en escombros por esta ofensa. Que el Dios que ha hecho que su nombre resida allí, destruya a cualquier rey o pueblo que intente alterar o destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, el rey Darío, he dado esta orden, y que se cumpla de inmediato. Entonces Tatnai, el gobernador de la región al oeste del río, Shetar-Boznai y sus compañeros, actuaron rápidamente de acuerdo con las instrucciones del rey Darío. Los ancianos de los judíos continuaron construyendo y prosperaron debido a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Ido. Construyeron y terminaron la obra bajo el mandato del Dios de Israel y por la orden del rey Ciro, Darío y Artajerjes de Persia. La casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado del exilio, celebraron la dedicación de la casa de Dios con alegría. Ofrecieron en la dedicación de la casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, además de 12 machos cabríos como sacrificio por el pecado de todo Israel, según el número de las tribus de Israel. Designaron a los sacerdotes y levitas en sus divisiones y puestos, de acuerdo con lo que está escrito en el libro de Moisés. Los exiliados celebraron la fiesta de la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos. Todos ellos estaban puros. Luego ofrecieron la Pascua por todos los exiliados, por sus hermanos sacerdotes y por sí mismos. Los hijos de Israel que habían regresado del exilio, así como todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de las naciones paganas para buscar al Señor, el Dios de Israel, celebraron la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días con gran alegría, porque el Señor los había llenado de alegría y había dado favor al rey de Asiria para que les ayudara en la reconstrucción de la casa de Dios, el Dios de Israel. 7. Después de todo esto, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, nieto de Azarías, bisnieto de Hilcías, descendiente de Salum, de Sadoc, de Aquitob, de Amarías, de Azarías, de Merayot, de Seraías, de Uzi, de Busí, de Abisúe, de Finés, de Eleazar y de Aarón, el primer sacerdote, Esdras mismo subió desde Babilonia. Era un erudito que se había dedicado a estudiar a fondo la ley de Moisés, la cual había sido entregada por Jehová, Dios de Israel. El rey le otorgó todo lo que le pidió, gracias a la bendición de Jehová sobre Esdras. Muchos israelitas, incluyendo sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, subieron con él a Jerusalén en el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del reinado del rey. Había partido de Babilonia el primer día del primer mes
y llegó a Jerusalén el primer día del 5º mes, gracias a la bendición de su Dios sobre él. Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley de Jehová y enseñar sus decretos y regulaciones al pueblo de Israel. Esta es una copia de la carta que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley de Dios. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, el sacerdote y maestro experto de la ley del Dios del cielo, paz y salud. He emitido un decreto que cualquier israelita en mi reino, incluyendo a los sacerdotes y levitas, que desee ir a Jerusalén, puede ir contigo. Vas enviado por el rey y sus 7 consejeros para inspeccionar a Judea y Jerusalén con respecto a la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. También para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han donado libremente al Dios de Israel, cuyo templo se encuentra en Jerusalén. Además, llevarás toda la plata y oro que encuentres en toda la provincia de Babilonia, junto con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que donen para el templo de su Dios en Jerusalén. Con esta plata, deberás comprar rápidamente toros, carneros, corderos, ofrendas de grano y libaciones para ofrecer en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. Todo lo que tú y tus hermanos quieran hacer con el resto de la plata y el oro, pueden hacerlo conforme a la voluntad de su Dios. Los utensilios que se te han entregado para el servicio del templo de tu Dios, debes entregarlos en Jerusalén, ante Dios. Todo lo que necesites para el templo de tu Dios que te haga falta, lo proveerás del tesoro del rey. Yo, Artajerjes, rey, ordeno a todos los tesoreros de la provincia al otro lado del río, que todo lo que Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, les pida, se le conceda de inmediato, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite, y sal sin limitación. Todo lo que se mande por el Dios del cielo, sea hecho rápidamente para el templo del Dios del cielo. Porque, ¿quién somos nosotros para resistir la ira de Dios contra el reino del rey y sus hijos? También les hacemos saber que no se les puede cobrar tributo, impuesto ni peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo o a otros trabajadores de este templo de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombrarás jueces y magistrados para gobernar a todo el pueblo al otro lado del río, a todos aquellos que conocen las leyes de tu Dios, y a quien no las conozca, deberás enseñárselas. A todo aquel que no obedezca la ley de tu Dios y la ley del rey, que se le juzgue de inmediato, ya sea condenándolo a muerte, exiliándolo, multándolo o encarcelándolo. Bendito sea Jehová, Dios de nuestros antepasados, que puso tal cosa en el corazón del rey para embellecer el templo de Jehová en Jerusalén. Él extendió su bondad hacia mí ante el rey, sus consejeros y todos los príncipes poderosos del rey. Así me llené de valor, apoyado por la mano de Jehová mi Dios sobre mí, y reuní a los líderes de Israel para que subieran conmigo. ¿Cómo se completó la construcción del templo? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.